Continuando con el tema de órtesis de miembro inferior, vamos a iniciar con las órtesis de cadera, sus generalidades y hablar de algunos de los dispositivos particulares. Básicamente vamos a denominar a las órtesis de cadera como aquel grupo de órtesis que, bien situadas alrededor de la articulación de la cadera o situadas a distancia, como por ejemplo posteriormente vamos a ver las órtesis tipo Dennis Brown o las bandas desrotadoras de cadera, ¿sí?, van a ejercer su acción terapéutica sobre dicha articulación. Entonces vamos a ver, les voy a anexar un video en donde vamos a ver las órtesis estabilizadora de cadera, la que va directamente adosada o la que va directamente anexa a la articulación de la cadera. Es importante mencionar que también dependiendo de la lesión, ¿sí?, a qué nivel está la lesión, ¿sí?, nosotros vamos a generar un plan terapéutico. Si por ejemplo existe una lesión a nivel nervioso, vamos a encontrar debilidad muscular del nivel, perdón, vamos a encontrar debilidad muscular de donde se llevó a cabo el daño hacia la parte inferior, ¿de acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos una lesión a nivel, una lesión sacra baja, una lesión sacra alta, una lesión lumbar baja, una lesión lumbar alta y una lesión a nivel torácico. Dependiendo del nivel de la lesión, nosotros vamos a elegir, ¿sí?, como si fuera una manera escalonada, ¿sí?, el tipo de órtesis de cadera o órtesis de miembro inferior que puedan actuar a distancia hasta nivel de cadera. Por ejemplo, si la lesión ocurre a un nivel muy distal, a veces lo único que se necesita son órtesis de pie o parciales de pie. Cuando la lesión empieza a subir de nivel, ¿sí?, evidentemente vamos a encontrar aquí órtesis que van a generar, pues ahora sí, el involucramiento de todo el miembro inferior. Aquí ya se empiezan a incluir las órtesis de cadera, cuando ya el nivel de la lesión es a nivel de sacro alto, es decir, las primeras vértebras sacras o los primeros nervios sacros, ¿sí? Si se fijan, de aquí hacia abajo, ¿sí?, vamos a empezar a encontrar que las órtesis de cadera empiezan a ser un factor determinante para la indicación, ¿no? Es decir, a partir de un nivel lumbar bajo o sacro alto, ya empezaremos a considerar, ¿sí?, a las órtesis de cadera como un factor terapéutico importante. Y entonces, en este sentido también, recordemos pues la clasificación anglosajona, en donde nos dice específicamente qué es lo que significa cada una de estas letras, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería Hip, Knee, Ankle, Foot Orthosis, que sería órtesis de pie, tobillo, rodilla, cadera, ¿sí?, cuando estamos a nivel sacro alto. O dependiendo del tipo de debilidad o de lesión muscular, podemos tener otras opciones, ¿no? Esto que se llama RGO, ¿sí?, si se fijan ya estamos a nivel lumbar, se refiere a los dispositivos reciprocantes de marcha, sería Reciprocant Gait Orthosis, ¿sí?, que serían órtesis reciprocantes de marcha o aparatos reciprocantes de marcha, perdón, o en su defecto, si tenemos una lesión lumbar baja y el paciente es candidato, se puede utilizar también una órtesis pie, tobillo, rodilla, cadera. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla también es muy importante que la analicen, ¿sí?, para que ustedes vean aproximadamente cuál es el nivel de implicación de los dispositivos dependiendo del daño a nivel nervioso. Por ejemplo, si hay un daño a nivel medular. A las órtesis de cadera, básicamente las vamos a conocer por dos siglas, o que son las principales, que son las hip orthosis propiamente dichas, ¿sí?, o las trunk hip orthosis, que involucran también un aseguramiento de la parte baja del tronco. ¿Para qué? Para generar una mayor estabilidad a nivel de la articulación coxofemoral, que aquí ya, entre más alto el nivel, si se fijan, ya nos estamos aquí adentrando a
dispositivos que involucran la protección de la región torácica, región lumbar alta y torácica, ¿no? Entonces, cuando la órtesis de cadera presenta una prolongación hacia el tronco, habitualmente es con el fin de estabilizar toda la pelvis. Y en la edad pediátrica son utilizadas con cierta frecuencia principalmente, especialmente por el grado de posible buen pronóstico que tengan en estos pacientes y pues porque queremos habilitar a los pacientes también a la bipedestación.